¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína conjugada que está formada por una porción no proteica, denominada grupo prostético, que es el hemo, y por una parte verdaderamente proteica, llamada apoproteína, que es la globina. Cada uno de ellos tiene una característica estructural diferencial. En el caso del hemo, el hemo está formado por 4 anillos N-pirrólicos, heterociclos nitrogenados, en los cuales, como ustedes podrán ver, existen sustituyentes laterales: metilo, vinilo, metilo, vinilo, metilo propiónico, propiónico, metilo. Estos sustituyentes laterales, generalmente apolares, como ustedes podrán ver, resaltan la estructura química en la cual los N-pirrólicos se encuentran enlazados entre sí por puentes metínicos. En el centro de la molécula de hemo se establece el invitado principal, que es el hierro, la molécula de hierro al estado ferroso. Esta molécula de hierro establece 6 enlaces de coordinación, 4 de ellos con los N-pirrólicos, una quinta valencia con la cadena beta de globina, aminoácido 146, y finalmente la sexta valencia lo hace con el oxígeno, que es justamente una de sus principales funciones. ¿Cómo está formada la globina? La globina, como toda estructura proteica, tiene un nivel de organización de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estructura primaria hacia el número, orden y clase de aminoácidos que forman parte de la proteína. Número: la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa con 141 aminoácidos cada una, 2 cadenas beta con 146 aminoácidos cada una. Orden: los aminoácidos polares se orientan hacia afuera en contacto con el agua. Los aminoácidos no polares o hidrofóbicos se orientan hacia adentro, protegiendo al hierro, al estado ferroso, para que el mismo no se oxide, ya sea ante la entrada de oxígeno o ante la entrada de agua. ¿Qué es la estructura secundaria? La estructura secundaria es el enrollamiento de la cadena polipeptídica alrededor de un eje longitudinal que generalmente es imaginario. La estructura que predomina de estructura secundaria es la alfa-hélice. ¿Qué es lo importante retener la alfa-hélice? Bueno, justamente el enrollamiento de aproximadamente 4 aminoácidos por cada vuelta de alfa-hélice, la presencia de radicales que se orientan hacia afuera y quizás lo más saliente es la presencia de puentes de hidrógeno intracatenarios que estabilizan a la misma. La aparición del aminoácido prolina, que generalmente aparece en los codos del plegamiento de la proteína, desestabiliza por no poder formar puentes de hidrógeno a la molécula y por lo tanto tenemos, por ejemplo, en las cadenas alfa, vamos a tener 7 vueltas de alfa hélice con justamente la presencia de prolina en los codos y la desestabilización de la misma. En la cadena beta tendremos aproximadamente 8 segmentos de alfa hélice. ¿Qué habla la estructura terciaria? La estructura terciaria habla del plegamiento de la cadena polipeptídica formando un verdadero ovillo de lana. En ese ovillo de lana, aminoácidos que se encontraban alejados en la cadena lineal ahora se encuentran próximos gracias a este plegamiento globular. Es importante destacar que aquí predominan las interacciones hidrofóbicas, predominan los puentes salinos, que son atracciones electrostáticas entre cargas positivas y cargas negativas, predominan las fuerzas de Van der Waals, generalmente como las uniones más ricas o más importantes estabilizando la estructura terciaria. Y finalmente, cuando tenemos 2 o más cadenas polipeptídicas en el espacio, tenemos la estructura cuaternaria. Generalmente está estabilizada por puentes salinos, que habíamos hablado que son esos puentes electrostáticos que se establecen entre cargas positivas y cargas negativas, generalmente histidina con aspartato, por ejemplo. Lo interesante es que estos puentes salinos, como si
fueran los cordones de una zapatilla, permiten establecer dos niveles o dos configuraciones de estructura cuaternaria. La forma tensa, la forma de la zapatilla atada, que es cuando nosotros tenemos los puentes salinos que hacen que la molécula adopte una estructura abigarrada, y la zapatilla desatada, la forma relajada, que es cuando la hemoglobina capta las moléculas de oxígeno. Recuerden ustedes que generalmente el ingreso de una molécula de oxígeno se hace con dificultad porque hay que empezar a romper los puentes salinos, y el ingreso de una molécula de oxígeno facilita el ingreso de una nueva molécula de oxígeno. Este efecto cooperativo es una de las características principales que tiene la hemoglobina, además de su capacidad de alosterismo, es decir, de poder liberar el oxígeno según las situaciones del medio. ¿Cómo se comporta la hemoglobina y cuáles son sus funciones principales? Ya hemos hablado que sin duda alguna la función principal es el transporte de oxígeno, pero también la hemoglobina puede transportar anhídrido carbónico. De hecho, en sí el anhídrido carbónico se une a los extremos aminoterminales de cada cadena de globina, y entonces si tenemos 4 cadenas polipeptídicas podemos transportar 4 moléculas de anhídrido carbónico. También habíamos hablado del poder buffer que tiene la hemoglobina gracias a su capacidad de formar protones, situación que se da en el momento de intercambiar oxígeno por fijar protones generalmente en los aminoácidos histidina que habíamos hablado al comienzo de esta disertación. Funcionalmente, la hemoglobina nosotros podemos representar su acción gracias a una curva de disociación de la oxihemoglobina, en donde representamos en el eje de las abscisas, vamos a representar la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, y en el eje de las ordenadas el porcentaje de saturación. La oxihemoglobina tiene una curva sigmoide. ¿Qué significa una curva sigmoide? Una curva donde al comienzo de la disociación, esta disociación se realiza con cierta dificultad, por lo que ya habíamos hablado del efecto cooperativo, lo que cuesta romper un enlace de puente salino para posteriormente, rota la misma, permitir la incorporación de una nueva molécula de oxígeno, con lo cual se va facilitando y así el ascenso en la saturación se hace mucho más rápido. Al revés de la mioglobina tiene una curva hiperbólica, que significa está formada por una sola cadena polipeptídica con gran avidez por el oxígeno, con una rápida fijación de oxígeno, y entonces la mioglobina no sirve como molécula de transporte de oxígeno, sino que más bien es una proteína de almacenamiento. Normalmente los tejidos producen una gran cantidad de protones y normalmente los tejidos producen una cantidad importante de anhídrido carbónico. Estas dos situaciones, el aumento en la producción de protones y el descenso del pH, y por otro lado el aumento en la producción de anhídrido carbónico, es lo que se conoce como efecto Bohr. El efecto Bohr aparece justamente como una respuesta fisiológica al aumento de la producción de hidrogeniones, al descenso del pH del medio celular, al aumento de la producción de anhídrido carbónico. Son factores que favorecen la disociación de la oxihemoglobina, es decir, favorecen la incorporación de oxígeno. ¿Y eso cómo se traduce en la curva de disociación de la oxihemoglobina? Básicamente en el corrimiento de la curva hacia la derecha, lo cual significa que aumenta la P50, lo cual significa que aumenta la liberación de oxígeno ante situaciones de acumulación, como habíamos dicho, ya sea de protones o de anhídrido carbónico. Un efecto parecido aparece cuando en la sangre tenemos, en el glóbulo rojo, tenemos aumento de las concentraciones de 2,3-DPG. El 2,3-DPG también favorece el corrimiento hacia la derecha, favoreciendo de alguna manera la liberación de oxígeno. En los bancos de sangre, esto lo pueden apreciar notablemente, a medida que la sangre que se almacena va envejeciendo, van cayendo los niveles de 2,3-DPG. Por lo tal, la sangre que está depositada de mucho tiempo va a tener una capacidad de liberación de oxígeno mucho más lenta, mucho más tardía que una sangre recién donada o recién emitida. Esperemos que este video les haya aclarado las dudas que tenían con respecto a la estructura y las funciones de la hemoglobina, y desde ya les agradecemos cordialmente.